Bien, vamos con una información internacional, pero la vamos a analizar, ¿cierto?, a nivel local. Crece la escalada de violencia en Medio Oriente, lo hemos visto, más de 20 muertos han dejado los bombardeos realizados por Israel a la Franja de Gaza, donde 9 de los fallecidos fueron niños. Este ataque fue en represalia al lanzamiento de cohetes por parte de Hamás. Profundicemos en lo que está pasando en esta zona con el académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, Mauricio Amar. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Se acaba de dar cuenta, de hecho, de la muerte de 2 mujeres en el sur de Israel, justamente por este lanzamiento de cohetes en Gaza, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando desde el viernes, que se viene esta escalada de violencia? En particular el sábado fue un día muy complejo y se repite nuevamente ayer. ¿Cuáles son las claves de este conflicto en particular? Sí, bueno, primero me llama un poco la atención, digamos que comencemos la noticia con la muerte de estas mujeres, porque ayer murieron 20 personas en la Franja de Gaza producto de los bombardeos israelíes, ¿no? Hay una cuestión aquí que es importante. Siempre el conflicto palestino-israelí se presenta como si fuese una cuestión de un asunto en particular, ¿no? Hoy día tenemos un ataque aquí, hoy día tenemos un ataque allá, pero en realidad hay que afirmarse de 2 cuestiones que ocurrieron en el último tiempo. La primera de ellas es el hecho de que Human Rights Watch eh, ha establecido a través de un informe que lo que ocurre en la situación entre Israel y Palestina es una situación de apartheid montada por el Estado de Israel sobre la población palestina. Esa es una primera cuestión que a mí me parece súper importante. Por tanto, esto debemos verlo fundamentalmente a la luz de 2 principios, ¿no? Lo que ocurre en Palestina es un apartheid montado por el Estado de Israel y de la mano una limpieza étnica, ¿ya? Y eso afirmado por el historiador israelí Ilan Pappé, ¿no? En un famoso libro que se llama La limpieza étnica de Palestina. ¿Esto por qué es tan importante? Porque hoy día lo que justamente está llevando a cabo Israel con el poblado de Sheikh Jarrah, que es un pequeño barrio dentro de Jerusalén, es justamente la afirmación de una política de Israel por judaizar los barrios de Jerusalén, ¿no? Jerusalén por completo y la Palestina histórica también por completo. Eh, esto ha causado una enorme tensión dentro de la población palestina, lo que ha sido sumado a un aumento de ataques por parte de colonos judíos fundamentalistas, ¿no?, a la población civil palestina en distintos lugares de Jerusalén. Esta cuestión se ha subido incluso a las redes sociales, ¿no?, por parte de los propios agresores, ¿no?, como una manera de jactarse de estos ataques. Esto en medio del Ramadán, es decir, el mes sagrado del Islam, ha ido aumentando, digamos, la tensión, a lo que se suman protestas por parte de la población palestina respecto a esta situación en particular de este barrio de Sheikh Jarrah, que está siendo violentado por el Estado de Israel, y por tanto, digamos, una amplia manifestación de la sociedad palestina, digamos, en contra de la ocupación de sus tierras. Sí, bueno, hay 80 personas heridas, ¿no?, respecto a los incidentes de la noche del sábado en particular, entre ellos un niño de 1 año, mientras que por otro lado la policía de Israel reporta un policía herido, ¿no? Acá hubo también un poder de fuego muy distinto. Cuando entran, ¿no?, a este templo, los palestinos comenzaron a tirar piedras, a lo que la policía responde con armas, ¿no? Y tú hablabas del apartheid y lo hemos estado viendo en redes sociales, que ha causado mucha conmoción cuando se ve a familias palestinas que están siendo desalojadas, se instalan en sus casas directamente. Otras personas diciéndoles que bueno, esto es por la recuperación de estos terrenos, ¿no?, que se les habían entregado, y se están teniendo que ir de sus casas. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Uno se pregunta también. Hay un juicio de por medio. Sí, exactamente. Lo que ocurre es que la población de Sheikh Jarrah es un grupo de personas que fue expulsada de sus casas en 1948. Gente que proviene de Haifa, ¿no?, que es una ciudad que hoy día queda al norte del Estado de Israel. Esa población en 1948 se refugió en Jerusalén, que en ese entonces era parte de Jordania, ¿no? O sea, es decir, fue ocupada por Jordania en 1948. Y ahora Israel no reconoce el derecho de estas personas de vivir en lo que ha sido sus casas desde esa fecha, ¿no? ¿Y para qué? Bueno, fundamentalmente porque Israel desde ya hace bastante tiempo
bueno, desde 1948, pero con mucha fuerza desde 1967. Después de la Guerra de los 6 Días, Israel ha proyectado sobre la Palestina histórica, ¿no? Incluida Cisjordania, es decir, incluida los territorios ocupados, ¿no? Ha montado un proyecto de colonización que implica, evidentemente, la expulsión de las personas que viven ahí, sumiéndolas muchas veces en condiciones de pobreza, o incluso en algunos casos Israel ha, digamos, a cambio de que estas personas no, o bien tengan que pagar, digamos, para hacer, digamos, por la demolición de sus casas por parte de Israel, en ocasiones incluso los ha forzado a ellos mismos a demoler sus casas, ¿no? O sea, que ellos mismos hagan el ejercicio de demoler sus casas, lo que evidentemente es parte de un programa de vejación sobre el pueblo palestino. ¿Qué pasa con todo lo que nosotros estamos viendo? Esto es una noticia obviamente de carácter mundial, o sea, yo creo que todos hemos visto qué es lo que ha pasado en los últimos días. ¿La comunidad internacional no puede presionar a Israel? ¿No puede ejercer ningún tipo de presión o de mediación en este conflicto? Mira, siempre todos esperamos que la comunidad internacional intervenga en este tipo de cuestiones de una manera, digamos, con mayor fuerza. Sin embargo, lo que hemos visto desde el origen del conflicto, ¿no? Es que Israel, digamos, tiene un aliado fundamental dentro de la comunidad internacional que es Estados Unidos, ¿no? Por otra parte, la comunidad internacional, que podríamos llamar, digamos las principales potencias, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea tiene un acuerdo de libre comercio con el Estado de Israel. Entonces, Hay intereses creados. Exacto, Israel se inserta dentro del concierto internacional de una manera normal, como si fuese un Estado más, ¿no? Y no en realidad como lo que es, digamos, ¿no? Que es un Estado que no solo establece una parte sobre la población, insisto, de los territorios ocupados, sino además es un sistema decreciente, aparte sobre la población misma que vive al interior de Israel. Porque recordemos que también dentro de Israel hoy día viven cerca de 1,5 millones de palestinos, ¿no? Con ciudadanía israelí, ¿no? Pero que sin embargo son discriminados por el Estado de Israel, ¿no? Hace 2 años el Estado de Israel avanzó en una ley, ¿no? En una ley fundamental que es la ley del Estado-Nación, que establece que el único pueblo que tiene derecho a reivindicar una nación en el territorio son los judíos, ¿no? Eso en directa discriminación hacia los palestinos que viven en ese estado. Bueno, todas esas cuestiones han ido alimentando, digamos, una situación muy conflictiva. De hecho, ayer veíamos, por ejemplo, que en distintas ciudades al interior de Israel, pero ciudades que tienen una presencia importante de población palestina, digamos, han comenzado a proliferar también las protestas contra la policía, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Israel es crear una situación, digamos, sin solución. Y efectivamente la comunidad internacional aquí tiene mucho que hacer, pero la verdad es que es difícil pensar en que va a efectivamente tomar alguna determinación. De hecho, hay otra cuestión que también es problemática, ¿no? Que es que también muchos estados árabes, como Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, incluso Marruecos, han comenzado desde hace algún tiempo a normalizar sus relaciones con Israel, lo que también deja a los palestinos en una situación de muchísima soledad. Sí, y ahora, eso sí, no hay ninguna potencia, tengo entendido, excepto Estados Unidos, que reconozca a Jerusalén como la capital de Israel, ¿no? Exactamente, para el derecho internacional, Jerusalén no es la capital de Israel, la capital de Israel es Tel Aviv. Jerusalén es reconocida por el derecho internacional como una ciudad ocupada, claro. Y las resoluciones de Naciones Unidas obligan, digamos, en el papel, a Israel a retirarse de la parte oriental de Jerusalén. Tomando en cuenta que este es un conflicto de larga data y que no se ve una solución, al menos en el corto o mediano plazo, ¿qué podría pasar en este contexto en particular, en este nuevo estallido o escalada de violencia que está muy asociado también con el Ramadán, ¿no? ¿Tú crees que se podría ir dejando atrás justamente a medida que vaya pasando el tiempo o podría eventualmente también recrudecer? Mira, yo creo que el gran temor en este momento
es que bajo el pretexto de unos de los cohetes que lanza Hamás, digamos, a las colonias israelíes en el sur del Negev, se monte, digamos, digamos, la ficción de que es necesario un nuevo bombardeo a la Franja de Gaza, ¿no? Que es una de las maneras en que Israel suele solucionar este tipo de cuestiones. Ese yo creo que es el gran problema hoy día, o el gran temor, ¿no? Porque ya hemos comenzado a ver desde ayer bombardeos a la población civil, ¿no? En la Franja de Gaza, específicamente en Beit Hanun, un poblado. Tú sabes que la Franja de Gaza es uno de los territorios más densamente poblados del mundo, ¿no? Entonces, cuando Israel bombardea la franja, inevitablemente asesina a población civil, ¿no? Entonces creo que ese es el gran problema. No me atrevo a hacer futurología respecto a cómo este conflicto se va a solucionar. Las veces anteriores, digamos, ha sido por una nueva imposición a través de la fuerza por parte del ejército israelí. Sí. Muy bien, Mauricio Amar, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Muy interesante la conversación. Es lamentable lo que estamos viendo, ¿no? Así que vamos a estar muy pendientes a ver cómo sigue avanzando. Que estés muy bien. Buenos días. Gracias, que estén muy bien, hasta luego.